Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver ya unas aplicaciones, un ejemplo exactamente específico de lo que son los problemas en medios materiales, no parte de los que ya hemos hecho, ¿sí? Vamos a finalizar primeramente lo que había quedado pendiente, ¿no? Entonces, habíamos visto básicamente que eh, en medios materiales van a aparecer dos tipos de corriente, ¿sí? Una corriente que va a ser libre, es decir, cargas que se pueden mover libremente a través del material, y una corriente ligada, digamos que vamos a llamarle de magnetización. Entonces, la corriente de magnetización es la que representa, ¿no es cierto?, todos estos fenómenos de que la materia se magnetiza, ¿sí? Es decir, aparece un dipolo magnético que puede ser orbital o debido al spin, que básicamente al promediar nos da un promedio macroscópico, ¿no es cierto?, que se llama magnetización. Entonces, todos esos efectos de magnetización vienen ligados, ¿no es cierto?, a una corriente, que es la corriente justamente la de magnetización. Y entonces, si reemplazamos estas dos corrientes en las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, en el sistema internacional, lucen así, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que se pueden agrupar y tener esta forma de acá, ¿no es cierto? Y tenemos entonces una relación exclusiva entre una cantidad, que sería todo este paréntesis, y la corriente libre. Sí, y esta cantidad se la llama el campo magnético H, ¿no? Como les había dicho, algunos depende, ¿no? Se les llama intensidad de campo magnético auxiliar, campo magnético H. Sí, entonces este campo magnético H se relaciona directamente con la corriente libre, nada más. Sí, aquí todavía no estamos hablando de ningún tipo de medio, ¿no? Es decir, no estamos hablando necesariamente de medios lineales. ¿Ya? Para hablar de medios lineales, como vamos a ver, tenemos una relación directa entre la magnetización y el campo magnético H. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tomamos un medio general, nosotros tendríamos básicamente algunas ecuaciones, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, la relación entre el rotacional del campo magnético B, ¿sí? Que se relaciona, por ejemplo, con las dos corrientes, ¿no? Con la corriente neta que aparece en el sistema, que es la corriente libre, más la corriente de magnetización, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el rotacional de H, que se relaciona simplemente con la corriente libre. Ahora, para especificar un campo vectorial necesitamos, aparte del rotacional, la divergencia. En el caso de la divergencia del campo magnético H, tenemos que la divergencia del campo magnético H se relaciona directamente con la divergencia de la magnetización, la cual no necesariamente es cero. Sí, y aparte de eso, bueno, necesitaríamos una ecuación más, sí, que sería la divergencia del campo magnético B, que esta sí es cero, ¿sí? Entonces, básicamente tendremos, ¿no?, dos ecuaciones del rotacional y de la divergencia para el campo magnético B y dos ecuaciones del rotacional y de la divergencia para el campo magnético H. ¿Sí? Ahora, la divergencia de M dependerá del tipo de material que estemos trabajando. ¿Sí? En medios lineales, usualmente no va a haber una relación entre B y H y M, una relación lineal, y por lo tanto en medios lineales vamos a tener, ¿no?, que la divergencia de todos estos va a ser cero, pero ese no es el caso más general. ¿Sí? Aparte de eso, obviamente tenemos las ecuaciones de los materiales, ¿no?, que sería la corriente de magnetización que se relaciona con el rotacional de magnetización, y faltaría aquí, ¿no?, la corriente en la frontera de la magnetización que viene por este lado, ¿ya? Entonces, fundamentalmente nosotros en todo tipo de materiales, en cualquier tipo de materiales, vamos a tener condiciones de frontera dadas por estas ecuaciones. ¿Sí? Por un lado, ¿no?, la divergencia de B es cero, en los materiales sigue siendo cero, ¿no?
Por lo tanto, las componentes normales del campo magnético B, ¿sí? Del campo de inducción magnética, son continuas. ¿Sí? Pudiendo escribirse así o así, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, esta ecuación es para ambos, ¿no? Sistema internacional o sistema gaussiano, ¿ya? En el sistema internacional, el rotacional del campo magnético H es directamente relacionado con la corriente libre. Dado, ¿no? Dado esto, entonces se tiene una relación, ya que fundamentalmente el campo magnético H tangencial a la frontera eh, es diferente, ¿sí? Si es que existe una corriente en la frontera. Entonces, usualmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos algún material que tenga un conductor, por ejemplo, que tenga una corriente estacionaria en la frontera, ¿sí? Entonces, en esa frontera va a existir una discontinuidad en el campo magnético H en la componente tangencial, ¿sí? Mientras, ¿no? Que si no existe corriente libre, el campo magnético tangencial deberá ser un continuo. Ya, esto de manera general, ¿no? De esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación de aquí, si es que el medio no es lineal y la divergencia de la magnetización es diferente de cero, básicamente lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Es que las componentes normales de los campos magnéticos H van a ser diferentes. Sí, y la diferencia es una relación directa, ¿no? Con la diferencia entre los campos M normales. Sí, pudiendo escribirse esta ecuación así, ¿ya? Ahora, vamos a tener una condición de frontera en general para los campos, para el potencial vectorial A. Sí, entonces el potencial vectorial A tiene esta condición, ¿no? Que B es igual al rotacional de A. Y habíamos tenido el gauge, ¿no? El gauge de Coulomb que habíamos dicho, el A puede estar indeterminado por un gradiente de cualquier función y ese gradiente se lo elige, ¿no? Para definir de de una manera particular el A. En este caso, ¿no? Que estamos trabajando en electrostática y magnetostática, se trabaja con este gauge, ¿no? En el cual la divergencia de A es cero. Por lo tanto, básicamente de esta de aquí, ¿no es cierto? Y de las condiciones que se tiene acá arriba para todos estos campos, que básicamente no A es el que genera el campo magnético B, se va a tener, ¿no? Que que el potencial vectorial en la frontera tiene que ser continuo, ¿sí? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, el potencial vectorial tiene que ser continuo, ¿sí? Bueno, ¿no? Juntamente con todas estas ecuaciones de acá. Sí, eso cuando tenemos dos medios diferentes, ¿no? Simplemente este gráfico aquí para recordarles que la normal que se habla aquí no es la normal externa, ¿no? Sino es la normal que va hacia el medio, sí, la normal interna, podríamos llamarla, ¿ya? Y esta normal interna entonces es la normal que va hacia el medio. Entonces, si este es el medio uno, la normal que estamos hablando en estas condiciones de frontera es la normal eh, 1, ¿no? Que está graficada aquí, es decir, que va hacia el medio uno, ¿sí? Y ambas son opuestas, ¿no? Entonces, usualmente se toma esta como normal en la mayor parte de libros, ¿no? La que va del llamado medio uno al llamado medio 2 es la que se toma para esta resta de aquí, ¿no? O para estas restas de acá, ¿ya? Ahora, en las relaciones de los materiales, básicamente lo que se trata de hacer es tener una relación matemática, ¿no es cierto? Una relación que determine cómo es la respuesta del material, ¿sí? Es decir, la magnetización del material frente a un campo magnético. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos simplemente, ¿no? Una respuesta, por ejemplo, lineal, es decir, solamente esta componente, básicamente tendríamos una relación entre la magnetización y el campo magnético H, ¿no? Si la respuesta no es lineal, ¿sí? Vamos a tener una relación entre la magnetización y el cuadrado del campo magnético en sus diferentes componentes.
¿sí? Entonces, esta relación involucraría procesos no lineales de segundo orden. Si tendríamos, por ejemplo, otro término aquí, tendríamos una componente, ¿no es cierto?, de tercer orden. Imagínense que esto es como hacer una expansión en serie de Taylor. Sí, entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, una componente de primer orden, bueno, una componente libre, ¿no es cierto?, una componente que sea independiente, por ejemplo, en algunos casos, ¿no es cierto? Pero esa ya no sería una respuesta de los materiales, esa sería una automagnetización como un ferromagnético, por ejemplo. Pero no en la respuesta lineal, olvidándonos del término de orden cero, que sería una magnetización, una automagnetización del material. Si tomamos solamente la respuesta, diríamos, no tenemos una componente lineal, una componente de orden 2, ¿no es cierto? Una de orden 3, una de orden 4 y cosas así. Todas estas componentes de acá arriba, desde la de orden 2, orden 3, orden 4, orden 5, digamos, si existirían, serían componentes no lineales. Usualmente, ¿no? Tenemos o esta componente de O2 o esta como una componente más de 3, ¿ya? Pero en general, todos estos términos serían no lineales y aquí estaríamos hablando de una linealidad, ¿no? A través de un tensor de susceptibilidad. Si este tensor, ¿sí? Digamos que este tensor, digamos que la respuesta del material, ¿no? No sea la misma en el eje X que en el eje Y. Ese medio no sería exactamente un medio, sería lineal por esta relación, ¿no es cierto? Que simplemente habría una respuesta lineal entre el campo magnético H y la magnetización M, pero no sería lineal en el sentido de que la magnetización está en la dirección de H, porque esta componente no sería igual en todas las direcciones. Ahora, si este tensor de susceptibilidad magnética es isotrópico, es decir, es una constante, ¿ya? Llegamos simplemente a una relación, aquí sí ya lineal, ¿no? En donde la magnetización tiene la misma dirección que el campo magnético H a través de esta susceptibilidad magnética. Sí, si eso es así, entonces, ¿no es cierto? Y se puede reemplazar básicamente, ¿dónde están? En estas ecuaciones, ¿sí? En esta ecuación de aquí, ¿ya? O en la ecuación equivalente en el sistema gaussiano, y usualmente se pone B en función de H, en vez de H en función de B, ¿sí? Simplemente es la forma en la que se definen, ¿no? Estas cosas, ¿ya? Entonces, se pone B como función de H, sí, recuerden, ¿no es cierto? B es el campo magnético real, digamos, y H es un campo magnético auxiliar que aparece en los materiales. Pero a pesar de eso, no se pone B en función de H. Es diferente que en los materiales dieléctricos, ¿no? En el campo eléctrico. Sí, el campo eléctrico E es el real y el campo D es el auxiliar, ¿sí? Entonces el desplazamiento eléctrico usualmente se pone como función del campo eléctrico, ¿no? Porque el campo eléctrico es el real, ¿sí? Aquí en los medios magnéticos es diferente, ¿no? B es el campo magnético real, H es el campo magnético auxiliar, pero de todas formas se suele escribir B en función de H. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos la relación entre la magnetización y el campo magnético H acá, vamos a tener una relación así, ¿no? Y este término de aquí se le llama la permeabilidad, ¿ya? Entonces, en el sistema internacional la permeabilidad del medio es igual, ¿no? A la permeabilidad del vacío sumado a este término, ¿ya? En el sistema gaussiano, la permeabilidad, ¿sí? Sería el equivalente a la permeabilidad relativa, ¿sí? Y sería esta suma de acá, ¿no? Y la relación entre la susceptibilidad magnética y la susceptibilidad en el sistema gaussiano no son el mismo número, no se diferencian por un 4pi básicamente. Sí, eso, ¿no? Entonces, nosotros ya podríamos comenzar a trabajar, ¿no? Haciendo, por ejemplo, ejercicios con esto, ¿no? Entonces, usualmente nosotros vamos a trabajar con dos tipos de materiales, ¿sí? O medios magnéticos lineales, como estos de aquí, ¿no es cierto? Es decir, un medio magnético en el que la magnetización
sea directamente proporcional al campo magnético H neto, ¿sí? O vamos a trabajar con medios magnetizados, como hicimos en la clase anterior, ¿no? Con la esfera, es decir, de este tipo, ¿no? Un medio en el cual tiene ya una magnetización permanente como un imán, ¿sí? En donde este medio no es lineal, pero puedo resolverlo, porque automáticamente, dada la magnetización, puedo llegar a un problema equivalente, calculando como hicimos antes, no sé, como hicimos en la clase justamente de hace una semana, calculando la corriente de magnetización volumétrica y superficial, ¿no? Sí, entonces calculando esto, simplemente se puede calcular el problema equivalente y resolver, ¿no? Entonces hoy día vamos a hacer un par de ejercicios, vamos a discutir un par de ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, como este, ¿no? Supongamos que tenemos un campo magnético B externo uniforme, ¿sí? Y en presencia de ese campo magnético B externo uniforme se pone un medio dieléctrico, una esfera dieléctrica de radio L, ¿sí? Una esfera, más bien dicho, que tenga una cierta permeabilidad mu, ¿sí? No es dieléctrica, ¿no? Una esfera que tenga una cierta permeabilidad, ¿sí? En este caso la esfera es paramagnética, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos una esfera paramagnética. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que ustedes esperarían que suceda? Camila, ¿qué sucede? Van a empezar a alinear con el campo magnético. ¿Van a empezar aquí? O sea, su dipolo magnético va a empezar a alinearse con el campo magnético. Y ya, bueno, aquí no hablamos de dipolos, ¿no es O cierto? sea, Porque no hay, digamos, como estamos en el medio macroscópico, hablamos de magnetización, si es que la esfera no está magnetizada, ¿no? o sea, el momento bipolar, o sea, el momento magnético. Sí. Bueno, hay que diferenciar, ¿sí? Entre lo que es el dipolo magnético y una magnetización, ¿sí? Cuando hablamos de un dipolo magnético, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? De que de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una carga que está en movimiento, ¿sí? Una carga que está girando aquí, ¿ya? Y ese giro, ¿no es cierto? De esa carga me genera una corriente, por ejemplo, y aquí aparece un momento dipolar magnético, ¿ya? Esto hablamos de un dipolo, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando nosotros tenemos una esfera magnetizada, ¿sí? Cuya magnetización sea permanente, por ejemplo. Aquí podríamos hablar de que esto es equivalente a tener un dipolo. Sí, este sería, por ejemplo, el caso de un electrón, ¿cierto? Un electrón en el modelo clásico, básicamente, ¿no? Está girando sobre su propio eje y esto se lo conoce como el spin. Entonces, este giro sobre su propio eje, ¿no es cierto? Es equivalente a tener una carga, una esfera, ¿sí? Una esfera con carga que esté girando, ¿no? Y me genera un dipolo magnético. Sí, este se llama el dipolo magnético de spin. ¿Ya? Eso en medios magnéticos, ¿no? Entonces, aquí como ya tenemos un dipolo magnético, cuando le colocamos, por ejemplo, en presencia de un campo externo, sí, el dipolo se va a alinear con el campo. Eso sí, ¿no es cierto? El dipolo entonces se va a, a alinear con el campo, sí, y básicamente va a girar. Y vamos a tener entonces que el giro, ¿no es cierto?, le va a alinear al dipolo con el campo y vamos a tener esto. Ya, eso, por ejemplo,
Eso, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, sí, aquí sí tenemos un dipolo, ¿ya? Inclusive en este caso, ¿no? Que la magnetización no es una respuesta del campo, sino es permanente, ¿ya? Y esto básicamente se puede representar como un dipolo. Entonces, en todos estos casos, el dipolo se va a tratar de alinear con el campo externo, ¿ya? Eso sí es verdad, ¿ya? En este caso, sí, esta esfera no tiene un momento magnético, ni un dipolo. Eh, Profe, disculpe una pregunta. Entonces, ¿podríamos decir que la magnetización es el promedio de los momentos en sí? Sí, la magnetización es el promedio de los momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, si este campo magnético no existe, sí, el promedio de los momentos magnéticos dipolares es cero y la magnetización es cero. Porque sería aleatorio. Ya, disculpen. Gracias, profe. Sí, entonces hay que distinguir, ¿no es cierto? Cuando tenemos un momento magnético que no es una respuesta del campo externo, ¿sí? A un momento magnético, por ejemplo, que tenemos así, ¿no? Digamos que tenemos una esfera que no está magnetizada. Básicamente la magnetización es cero, ¿sí? Y como usted dice, ¿no es cierto? El promedio de los dipolos magnéticos es cero, ¿sí? Entonces aquí no hay dipolos magnéticos. Entonces no podemos, ¿no es cierto?, decir que los dipolos magnéticos se alinean con el campo magnético, ¿sí? Entonces, cuando ponemos nosotros el campo externo, ¿ya? Cuando ponemos el campo externo, aquí comienzan como resultado del campo externo, si quieren verla, ¿no? Comienzan a aparecer momentos dipolares o magnetización. Entonces, cuando aparece el campo externo, ¿sí? Cuando aparece este campo externo, aquí comienza a aparecer una magnetización diferente de cero. Y como el medio es lineal, ¿cómo debería estar esa magnetización? Igual que el campo, alineado al campo. Debe estar en dirección del campo, ¿no es cierto? Es lo que se espera, ¿ya? Ahora, debe estar en dirección del campo neto. Sí, recuerden, ¿no? Entonces aquí debe aparecer un campo neto. Entonces, en primera aproximación, ¿qué es lo que debería pasar? Sí, ya, ¿no es cierto? Entonces, la materia se magnetiza y en primera aproximación esto debería estar con una magnetización hacia allá. Sí, pero esta magnetización va a generar, ¿no es cierto?, corriente de magnetización, de manera general, ¿no es cierto?, corriente de magnetización, tanto superficial como volumétrica. Y esto va a cambiar el campo neto, ¿sí? Al campo externo se va a superponer un campo generado por la magnetización. ¿Cómo sería más o menos este campo generado por la magnetización visto desde fuera? ¿Cómo debería ser? ¿Qué dicen? Como un dipolo magnético. Como un dipolo, eso quiere decir que al campo magnético externo, ¿no es cierto?, desde fuera, se le va a superponer, sí, se le va a superponer un campo magnético dipolar, ¿sí? Afuera, ¿no es cierto? Este campo magnético dipolar, ¿sí? Es el campo magnético generado por la magnetización y es una respuesta de este material al campo externo. Sí, entonces apenas quitemos el campo externo, desaparece la magnetización, ¿no es cierto? Desaparece todas estas corrientes de magnetización y desaparece este campo dipolar y volvemos a tener el campo uniforme. Sí, apenas quite el medio, ¿no es cierto? O apenas quite el campo, ya, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces quito el medio y vuelvo a tener el campo uniforme. No pongo el medio, vuelvo a tener este campo dipolar, ¿ya? Entonces, de esta respuesta de la magnetización es una respuesta a todo el campo, ¿ya? ¿Qué pasará dentro? ¿Qué pasará dentro? ¿Sí? To- Debería generar un campo uniforme. ya, debería generarse, ¿no es cierto? Un campo. Por el ejercicio que vimos antes, posiblemente, pero no es necesario, posiblemente aparezca aquí un campo magnético H que sea uniforme. Sí, pero esto no es seguro, ¿no? Lo que sí sé es que aparece aquí un campo magnético H. ¿Ya? O sea, como que queda pseudo magnetizado
casi queda magnetizado mientras el campo magnético externo exista. Apenas el campo magnético deje de existir, como estos materiales paramagnéticos y diamagnéticos no guardan una magnetización eh, permanente. Sí, entonces apenas el campo magnético externo desaparezca, la magnetización desaparece. Y el campo magnético H desaparece y todo desaparece, ¿no es cierto? No es como un ferromagnético, ¿sí? En un ferromagnético tenemos una curva que se llama de histéresis, ¿sí? Entonces, ¿no? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, el campo magnético H y el campo magnético B, ¿ya? Entonces, cuando no hay campo magnético B, tampoco hay campo magnético H, ¿sí? Entonces, ¿no? Ustedes ponen un campo magnético B externo, por ejemplo, y el material comienza a responder como si fuera lineal, ¿sí? Eso es cuando ustedes encienden el campo magnético, ¿ya? Y llegan, por ejemplo, a este punto, ¿sí? Cuando apagan el campo magnético, estos materiales ferromagnéticos, ustedes habrán leído, no regresan por este mismo camino, sino que regresan, ¿no es cierto? Por ejemplo, por este camino, ¿sí? Entonces regresan por este camino cuando el campo magnético externo se apaga y cuando el campo magnético externo llega a ser cero, este material queda una, con una, con un campo magnético, ¿no? Con una magnetización, ¿sí? Y esa magnetización es permanente, ¿sí? En cambio, ¿no? Este es un ferromagnético, ¿ya? En cambio, un campo paramagnético, por ejemplo, lo que ustedes tendrían es esto, ¿no? Sí, tendrían un incremento del campo, el campo magnético externo incrementa, el campo magnético H incrementa. Sí, esto, bueno, este realmente no es el externo, este es el neto, ¿no? Pero bueno, para más o menos orientarle, ¿sí? Cuando apagamos el campo magnético, este regresa por este mismo punto y vuelve a tener una magnetización cero. Sí, este sería un paramagnético y la figura superior sería un ferromagnético. Ya, entonces, este material, ¿no es cierto? Esta esfera se tendrá que magnetizar, ¿sí? Y la magnetización, en primera instancia, podríamos suponer en la dirección del campo, ¿no es cierto? Externo, ¿sí? Y luego sabemos que ese campo externo va a generar, ¿no es cierto? Un campo interno inducido y por los resultados que tuvimos de la esfera, podríamos suponer que todos los campos están en la dirección del campo externo, por la linealidad. Sí, podríamos suponer, ¿no es cierto?, que este campo externo va a generar un campo neto B hacia arriba, una magnetización M hacia arriba y un campo magnético H hacia abajo, por ejemplo, tal como pasó en la esfera que resolvimos antes. Esto podríamos suponer. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos básicamente un campo magnético B, ¿no es cierto? Alineado con un campo magnético H. Recuerden que este B sería el total, no es el externo. ¿Sí? Tendríamos naturalmente una magnetización, ¿no es cierto? Y podríamos escribir, ¿no es cierto?, que el campo, por el resultado que habíamos tenido antes, ¿no es cierto? Por el resultado que sacamos antes, sí, es decir, ¿dónde está? Por este resultado, ¿ya? La esfera se magnetizaba, ¿no es cierto? La magnetización, bueno, la esfera tenía, más bien dicho, una magnetización uniforme, ¿sí? Y de esta magnetización uniforme habíamos sacado el problema equivalente, ¿no es cierto? De este problema equivalente, sí, habíamos resuelto, ¿no? Este problema de aquí, ya este problema de acá equivalente, que era el de una esfera que rotaba, que era idéntico a este, sí, y de ahí habíamos sacado el campo magnético B, ¿no es cierto? Y el campo magnético H. Sí, esto es lo que teníamos de esta esfera, ¿ya? Entonces, si tratamos de introducir esos mismos resultados aquí, ¿ya? Esto es lo que tenemos. Sí, esto es lo que tenemos, ¿ya?
Entonces, se podría resolver el ejercicio de esta forma, ¿no es cierto? Se podría plantear básicamente que el campo total va a ser la superposición del campo externo más una magnetización, ¿sí? Entonces, si suponemos que la magnetización es uniforme, ¿ya? Y verificamos las condiciones de frontera, vamos a llegar justo a estas ecuaciones. Ya justo vamos a llegar a estas ecuaciones, ¿no? Sí, entonces se podría intentar suponer esta, ¿no? Una magnetización uniforme, un campo magnético H uniforme, ¿sí? Que en el ejercicio anterior estaba así, ¿no es cierto? Recuerden, el campo magnético H en el ejercicio anterior estaba abajo y este va a ir para arriba, ¿no? Y tratar de ver si esta respuesta cumple con las condiciones de frontera. ¿Ya? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Partiendo desde cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra esfera, ¿no es cierto? Entonces, nuestra esfera tiene una permeabilidad mu, ¿sí? Tiene una permeabilidad mu, ¿no? Esa permeabilidad mu, bueno, la esfera, ¿no es cierto? Está en presencia de un campo magnético B externo, que es uniforme, ¿no? Entonces yo puedo suponer, ¿no? Puedo suponer, como les digo ya por el ejercicio que hicimos antes, puedo suponer, ¿no? Eh, y por la analogía, por ejemplo, cuando teníamos una esfera dieléctrica, ¿sí? En presencia de un campo eléctrico externo uniforme, habíamos visto que la polarización era uniforme también, ¿sí? Entonces, en vista de todas esas respuestas, yo puedo suponer, ¿no es cierto?, una magnetización uniforme. Y entonces puedo suponer que aquí aparece una magnetización uniforme, ¿ya? E irme al problema, ¿no es cierto? Entonces digo, aparece una magnetización uniforme y simplemente, ¿no? Entonces, esta magnetización uniforme, supongamos yo puedo suponer así, ¿no es cierto? Una magnetización uniforme me va a generar, para resolver, ¿no es cierto? Una corriente de magnetización que es cero, porque el rotacional de una constante es cero, y una corriente de magnetización K, sí, superficial, diferente de cero. ¿Ya? Básicamente, ¿no? Igual a la magnetización uniforme, sí, por por el seno de teta, ¿no es cierto? Por el seno del ángulo teta, ¿ya? En la dirección phi, donde el ángulo teta, si este es el eje Z, ¿no es cierto? El ángulo teta es este, ¿no? Sí, donde aquí está la normal externa. Ya, todo eso teníamos, ¿no? Y esta corriente, si ustedes recuerdan, era M cruz N, ¿no? Sí, y esta de aquí es el rotacional de M. Ya, entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, ya con esto ustedes pueden resolver, ¿no es cierto? Porque ustedes ya saben cómo se genera esta cosa de aquí. Sí, entonces este de aquí genera afuera un campo magnético dipolar y adentro genera un campo magnético uniforme, ¿no? Es lo que sabemos de esta cosa. ¿Sí? ¿Está claro? Si esto es así, ¿no es cierto? Deberíamos tener que el campo magnético B total, ¿sí? Se debe relacionar, ¿no? Con con el campo magnético H más el campo magnético M. ¿Sí? Así, ¿no es cierto? Y por otro lado, como el medio es lineal, se debe relacionar así. ¿Ya? Entonces, el B total, ¿no es cierto?, debería ser igual a esta cosa. Pongamos dentro, ¿no?, de la esfera, ¿ya? Esto es para radios menores que el radio de la esfera, ¿ya? Donde R es el
por si acaso, el radio de la esfera. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tendríamos, ¿no? ¿Sí? Aparte de eso, ya, esto dentro, ¿no? ¿Qué pasaría fuera? ¿A qué es igual el campo total? ¿A qué es igual al campo total? Afuera. Eh, en ese caso solo deberíamos poner lo que equivale al dipolo, porque afuera está el vacío y no hay magnetización y por lo tanto también no hay campo H. Ya, no hay campo H, exacto, Entonces, ¿no? Entonces, pero no se olvide de este, ya. Es el campo externo, que es uniforme, sí, cierto. sí, más el campo dipolar. Sí, ¿cuál es el campo dipolar? El de magnetización, justamente el que me habla, ¿ya? ¿Cuál era el campo, si ustedes recuerdan, no? Toda esta esfera habíamos dicho que es como un dipolo, ¿ya? Entonces, el momento dipolar de esta esfera era el volumen de la esfera. Recuerden, ¿no? Vamos a esto, ¿no? Sí, la magnetización, ¿no es cierto? Vamos aquí a uno previo. La magnetización habíamos visto que era como el promedio del dipolo magnético, ¿sí? Por unidad de volumen. Sí, de aquí, ¿no es cierto? Habíamos visto entonces que en promedio el dipolo magnético que aparece es la magnetización, ¿sí? Por unidad de volumen. Entonces, como estoy suponiendo, ¿no? Que la magnetización es uniforme, sí, aquí estoy suponiendo que la magnetización es uniforme, sí. Aquí si quieren puedo ponerle un sea, ¿no es cierto? Estoy haciendo un supuesto, sí. Este es un supuesto, ¿ya? Si eso es así, ¿no es cierto? Esto simplemente es el volumen de la esfera, ¿sí? Por la magnetización. Ya, ese sería el dipolo, ¿no? Y aquí simplemente tendríamos el campo magnético exterior va a ser igual al campo magnético externo más el campo magnético dipolar, ¿sí? Donde el campo magnético externo, ¿no es cierto?, es simplemente el dato que nos dan, ¿no? Es un campo magnético externo, por ejemplo, B sub 0, voy a llamarle, por Z, ¿sí? Y el campo magnético dipolar no es nada más, ¿no es cierto?, que el de un dipolo, ¿ya? Que es este, ¿no? Simplemente mu sub 0 por 4pi de 3 veces m punto r, ¿no es cierto? En la dirección r menos m sobre r cubo. Sí, y el campo magnético total entonces en el exterior va a ser igual a esto. ¿Sí? Donde m es esta cosa de aquí. ¿Está claro? En el interior, ya si quieren, me estaría faltando detallar en el interior. En el interior, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Sí? En el interior, ¿qué es lo que yo voy a tener? Entonces, ¿no? El campo total, ¿sí? Básicamente el campo total es, ¿no es cierto? Es simplemente la superposición de estos dos, ¿ya? Todas estas relaciones, como se supone que todo esto es una respuesta del campo externo que está en la dirección Z, todas estas relaciones se supone que van a estar en la dirección Z. Es decir, yo puedo poner así, ¿no? Digo, el campo total es un campo total que está en la dirección Z. Esto es igual, ¿no? A mu sub 0 por el campo magnético H que está en la dirección Z, ¿sí? Más la magnetización que está en la dirección Z. Y esto también es igual a la permeabilidad del medio por el campo magnético H que está en la dirección Z. Entonces, todos están en la dirección Z. Sí, eso es lo que yo puedo suponer, ¿no es cierto? Porque estoy suponiendo
que el medio es lineal y que la magnetización entonces es una respuesta uniforme. ¿Sí? Todo esto es un apostar prácticamente, ¿ya? Es decir, todo esto en base de todos los ejercicios que hemos hecho, yo estoy suponiendo que va a ser así. ¿Sí? Ustedes naturalmente no necesitarían, no es la única forma de hacerlo. Ustedes pueden plantear esto de manera formal, ¿ya? Y hacer como hicimos para la esfera dieléctrica, cuando teníamos una esfera dieléctrica en presencia de un campo eléctrico externo, uniforme. Sí, aquí se puede hacer lo mismo, ¿no? Sí, y plantear todas las expresiones, ¿no es cierto? De cualquier manera que tengan, que quieran hacerlo, sí, pueden utilizar directamente los medios, ¿no es cierto? Pueden utilizar el potencial vectorial, sí, eh, y van a llegar a una respuesta, ¿no? Entonces, como les digo, yo estoy apostando a esto porque ya tengo varias respuestas en las cuales he tenido el mismo comportamiento, entonces aquí posiblemente sea igual. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Yo hago un supuesto, ¿sí? Resuelvo mi ejercicio y si logro que se cumplan todas las condiciones de frontera, ¿sí? Si se cumplen todas estas condiciones de frontera, mi respuesta es correcta, ¿sí? Porque el teorema de Helmholtz, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Si es que se cumplen todas las condiciones de frontera, ya, yo puedo estar seguro que la solución es única. Eso es lo que me dice, ¿ya? Sí, toda la matemática, bueno, no solamente el teorema de Helmholtz, toda la matemática que está atrás de las ecuaciones de Laplace, de Helmholtz, sí. Entonces lo que me dice es que si logro que se cumplan todas las condiciones de frontera, mi solución tiene que ser es única y es la real, ¿sí? Entonces, ya planteado esto, ¿no es cierto? Yo conozco obviamente mu, que es un dato, es decir, yo conozco, ¿no es cierto? Yo voy a conocer el campo magnético externo, sí, la permeabilidad del medio y el radio de la esfera, eso es lo que yo conozco, sí. Entonces yo puedo poner estas ecuaciones de frontera, sí. ¿Está claro? Ahora, en el interior, sí, en el interior, ¿cómo serían las condiciones de frontera, por ejemplo? Si digamos, este es mi supuesto, ¿no es cierto? Aquí tengo el campo interior, aquí tengo el campo exterior, ¿sí? Y voy a plantear mis condiciones de frontera. ¿Qué condiciones de frontera se deberían cumplir? ¿Qué dice? ¿Qué condiciones de frontera se deberían cumplir? O sea, serían, eh, en este caso, como hay densidad de carga superficial, entonces las componentes tangenciales van a ser distintas, pero las componentes normales tienen que ser iguales. Ya, vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de corriente necesito para que sean los Ah, campos sí. tangenciales distintos? Corriente libre. Sí, Y tendríamos, no, claro, no se cumple. Deberían ya. ser iguales. Ya, entonces, no, aquí no hay corriente libre, ¿no es cierto? Esta corriente de aquí es de magnetización para el problema equivalente y llegar a todos estos supuestos, ¿no es cierto? Sí, pero esta corriente de magnetización, tanto volumétrica y superficial, es para resolver un problema equivalente, ¿sí? Y llegar a todo esto de aquí, ¿no es cierto? Y llegar a todo lo que resolvimos antes. ¿Está claro? Bueno, no. Entonces, vamos a mi frontera, ¿sí? Entonces, ¿qué debería pasar primero?
vamos con las componentes B, ¿ya? ¿Qué debería pasar para B en la frontera? Sí. Deberían actuar, por favor, necesito que colaboren, no estoy aprendiendo yo, estoy aprendiendo ustedes, si no participan no van a aprender. ¿Qué debería pasar para B? Justamente que las componentes normales tienen que ser iguales. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? Eso sale de la divergencia. Ya. Entonces no necesitan, ¿no es cierto? No es que es la primera vez que ven esto y tampoco es que esto no pueden deducir ustedes a partir de estas cosas. Se supone que si ustedes ya ven esta ecuación, saben cuál es la condición de frontera automáticamente. ¿Sí? Entonces esto, a pesar de que acabamos de ver, ¿no es cierto? Es algo que deberían saber, ¿no? Automáticamente por las ecuaciones Maxwell, ¿ya? Entonces, componente normal 1 igual a componente normal 2. ¿Sí? Las componentes normales, obviamente, ¿no es cierto? Son las normales a la superficie, ¿verdad? Entonces, en el un caso, ¿sí? Esta componente normal va a ser todo este, ¿no? Es decir, va a ser mu por h, básicamente, ¿no? Entonces, yo lo que podría poner aquí, ¿no? Es que mu por el h normal, ¿no es cierto? Donde el h normal resulta ser, ¿no es cierto? El h, ¿sí? Punto la normal. ¿Cuál es la normal aquí? Digamos que yo voy a escribir esta ecuación, a mí más me gusta esta ecuación. Sí, yo voy a escribir así, ¿ya? Yo usualmente suelo trabajar con esta, ¿ya? Entonces, en este caso, mu es esta, ¿no? En el interior, ¿ya? El interior voy a decir que es el medio 1 y el exterior voy a decir que es el medio 2, ¿ya? Entonces, 1 adentro, 2 afuera, ¿no? Entonces, adentro yo tengo esto, ¿sí? Déjenme picar. Adentro, entonces yo tengo mu por h en z. ¿Cuál es la normal? Y esta habíamos supuesto que era uniforme, ¿no? ¿Cuál es la normal? ¿Cuál es la normal? 1 Menos R unitario. menos r, ¿no es cierto? Unitario. El externo, ¿verdad? El externo es la superposición de 2, ¿ya? El b sub 0 z, sí, más, ¿no es cierto? Todo el b dipolar. Sí, que no le voy a poner, ¿no? ¿Cuál es la normal 2? Sí, la normal 2, ¿no es cierto? Es el radio unitario externo, ¿no? Recuerden, las normales son los que van hacia los medios. Entonces, esta es su primera ecuación. Entonces, ustedes van a tener esta ecuación ya, que mu por h por el coseno, ¿sí? Por el coseno de teta menos aquí, más, ¿no es cierto? Esto obtienen el b sub 0 por el coseno de teta. Y el dipolar, cuando hacen la proyección, ¿no es cierto? Obtienen ustedes el 3 mu sub 0 sobre 4pi del m punto r, sí, es decir, del m, ¿no es cierto? Voy a poner el m, ¿ya? Así, bueno, el m, sí, el m punto r, mm,
Sí, el M.LR sobre R cubo. Sí, eso es lo que les va a quedar, ¿ya? Sobre R cubo, ¿ya? Eso es lo que les va a quedar. Igual a 0. Esta es la una ecuación. Sí, esta es la una ecuación. ¿Ya? Todos tienen una dependencia en teta idéntica, ¿no es cierto? Sí, y les queda entonces que menos mu por h más v sub 0, ¿no es cierto? Más la magnetización m sub 0 es igual a 0. ¿A qué es igual la magnetización? M sub 0. Es decir, ¿a qué es igual la magnetización? Bueno, no le pongamos M sub 0. La magnetización M del material para no confundir. ¿A qué es igual la magnetización M del material? ¿A qué es igual la magnetización M del material? Al momento por unidad de volumen. Ya, ¿no es cierto? Al momento, no, pero no podemos poner, decir, toda la magnetización resulta, ¿no es cierto?, ser igual, sí, a la susceptibilidad magnética por el campo magnético, ¿no es cierto? Y aparte de eso, el campo magnético B es igual a mu por H. ¿Sí? Entonces, hay una relación directa, ¿no es cierto? ¿Y mu a qué es igual? ¿A qué es igual mu? Sí, mu es igual, ¿no Sub es 0, cierto? 1 más B. A mu sub 0 de 1 más la susceptibilidad magnética. Entonces, si hacemos todo esto, ¿no es cierto? M tiene una relación directa por H a través de la susceptibilidad y la susceptibilidad directamente se relaciona con la permeabilidad. Sí, entonces, si hacemos todo esto, yo voy a poder decir, ¿no es cierto? Que yo voy a poder decir ya que menos mu por H más B sub 0, ¿no es cierto? Más, ¿cómo estaba esto? Más M. Me está faltando mu sub 0, creo, ¿no? Sí, aquí me está faltando en esta ecuación. Se me quedó mu sub 0. Y aquí me está faltando mu sub 0, ¿no? Que le puse con rojo, ¿ya? Que es el mu sub 0 que está aquí, ¿no? Que no está copiado abajo. Bueno, entonces, nomás, esta es la ecuación que tenemos, ¿no? Más mu sub 0 por la magnetización es igual a 0. ¿Sí? Entonces, la magnetización, ¿sí?, se relaciona directamente con la susceptibilidad y el campo, ¿sí? Y la susceptibilidad, tal como habíamos visto de aquí, ¿no es cierto?, se puede despejar de esta última. La susceptibilidad es mu sobre mu sub 0 menos 1. Sí, la susceptibilidad es mu sobre mu sub 0 menos 1. Ya, entonces, ¿no es cierto? Mu sub 0 por la magnetización resulta ser entonces igual a mu por H menos mu sub 0 por H. Ya, y al reemplazar en la ecuación superior, ¿no es cierto? Si estas ecuaciones le reemplazamos, o de todas estas ecuaciones, sí, lo que me va a quedar es que
Sí, sumamos esto, ¿no es cierto? Y me va a quedar que B sub 0, sí, menos mu sub 0 por h es igual a 0. O lo que es lo mismo, me queda que h va a ser igual a B sub 0 sobre mu sub 0. Eso quiere decir que si esta ecuación es válida, yo tengo un campo magnético H en el interior que es igual al campo magnético uniforme sobre la permeabilidad del vacío. Sí, ya con el campo magnético H, obviamente ya puedo tener la magnetización. Sí, entonces ya de aquí podría tener entonces la magnetización interna, ¿no es cierto? Bueno, y esto está en la dirección Z, ¿ya? La magnetización interna va a ser igual, ¿no es cierto? Dice que es mu menos mu sub 0, ya menos 1 por h, ¿no es cierto? Donde h es B sobre, sí, no, por h, donde h es B sobre mu sub 0, ¿ya? Ya tendría mi otra ecuación de la magnetización. Ahora, ¿cómo sé si esto es cierto? He utilizado la una componente, ¿no es cierto? La una frontera, y ya con eso he resuelto el ejercicio aparentemente. ¿Cómo sé si esto es cierto? ¿Cómo sé si estas dos soluciones son válidas? ¿Qué debería ser? Tal vez usar la otra condición. Ya la otra condición, Comprobar. ¿no es cierto? La otra condición que me dice, H tangencial 1 es igual, ¿no es cierto? A H tangencial 2. Sí, recuerden aquí, corriente libre de frontera 0. Ya, entonces, ¿no? El H1 ya tenemos, es este, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el H tangencial? 1. ¿Cuál es la componente tangencial de un campo magnético que está en la dirección Z? ¿Mm? ¿Cuál es? Sería la que corresponda al componente teta unitario. Ya, ¿y cuál es esa matemáticamente? Eh, o sea, lo que yo pensaba hacer era solamente modificar el unitario en z a cambiarle a teta unitario. Ya, y en función de eso, ¿cuál es este? De aquí, este es menos seno de teta, es este. Ujú. Ya, ese del campo magnético interno, ¿no es cierto? El campo magnético externo, sí, H. ¿Cuál sería el campo magnético externo H? Afuera no hay medio, ya, hay vacío. ¿Cuál es el campo magnético H afuera? ¿No hay? Ya, no está definido explícitamente, pero ¿qué pasaría para el vacío? ¿Cuál debería ser la relación en el vacío entre el campo magnético B y el campo magnético H? Deberían ser directamente proporcionales entre ellas, ¿no? Y ya, entonces B, ¿no es cierto? Sí, Bueno, mu sub B en el medio 2, sí, aprovechando la existencia de este, ¿no es cierto? Es igual a mu sub 0 en el medio 2, ¿no es cierto? Por H2. Sí, entonces lo que yo necesitaría sacar, ¿no es cierto? Es el H2, es decir, yo necesito aquí realmente es el B total en el medio 2, sí, B total, ¿no es cierto? En el medio 2 componente tangencial sobre mu sub 0. Ya, ¿cuál es el B total en el medio 2 tangencial?
¿sí? El B total en el medio 2, ¿no es cierto? Lo que nos da es este, ¿no? Este es el B total en el medio 2, ¿ya? Va a ser una componente tangencial de este más la componente tangencial de este. ¿Cuál es la componente tangencial de este? ¿Sí? La componente tangencial, ¿no es cierto? Va a ser la componente tangencial de B sub 0 que está en la dirección Z, que es la misma. Sí, perdón, era C, ¿no? Y la componente tangencial del término dipolar, ¿sí? De esta, ¿no? Del campo magnético dipolar, que es el externo. ¿Cuál es la componente tangencial de esta? ¿Sí? La componente radial obviamente no aporta la componente tangencial, solo aporta esta M. ¿Sí? Y entonces es esta, ¿no es cierto? La componente tangencial. Entonces va a ser, ¿sí? Va a ser, ¿ya? 1 sobre 4pi, ¿sí? Del radio al cubo, ¿ya? Si evalúo esto, ¿no es cierto? El mu sub 0 desaparece porque está dividido para mu sub 0 sobre 4pi, el radio al cubo. Esta componente no aporta en nada a la tangencial porque es radial y está de aquí, ¿no es cierto? Y el dipolo magnético era este, ya habíamos visto, ¿sí? Entonces simplemente, ¿no? Sería de menos, ¿ya? De menos la magnetización, ¿sí? De menos la magnetización eh, ¿de qué más? De menos la magnetización por 4 pi tercios, esto, ¿no? Por el volumen, 4 pi tercios de R cubo. Donde todo este corchete, sí, es básicamente la magnetización, ¿no es cierto? Y todo esto proyectado en el eje tangencial que va a ser menos seno de teta. Profe, ¿ese -1 de qué es? Del menos de aquí. ¿Y el que está afuera? El primerito. Ese. Este de aquí es de... Ah, ese está de más, no. Ese está de más. Mm, Ese es más. Sí, Profe, ¿tiene sentido físico esto? claro. O sea, porque me refiero a que el H existe o sea, donde exista materia y por tanto magnetización. Bueno, sí, magnetización. Entonces estamos diciendo como que hay un H fuera donde no hay materia. Lo que pasa es que en matemáticas, bueno, desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Usted tiene que B es igual a mu sub 0 por H más M. Sí. Entonces, si es que M no existe, usted va a tener, ¿no es cierto?, una relación entre B y H. Sí. Porque físicamente, es que es el problema justamente con el sistema internacional, ¿no? En el punto de vista macroscópico, el vacío está vacío. Sí, desde la electrónica clásica, ¿no? El vacío está vacío y no hay nada que se magnetice. Sí, obviamente entonces su magnetización es cero, ¿no? Entonces no se podría hablar de permeabilidad del vacío porque carecería de sentido, ¿no? Porque la permeabilidad aparece
acá, ¿no es cierto? Es decir, vamos a mis ecuaciones. La permeabilidad aparece aquí, ¿sí? Cuando yo tengo un medio en el cual yo digo, aparece una magnetización y por lo tanto tengo una relación directa entre B y la magnetización, ¿no es cierto? Y ahí aparece una permeabilidad que es la respuesta del material a la magnetización, ya que es esta, ¿sí? Que es esta de aquí. Entonces, en el vacío, tomando al vacío como un material, ¿no es cierto? Justamente vacío en el cual no se puede magnetizar nada, carecería de sentido de hablar de una permeabilidad mu sub 0. ¿Sí? Si hablamos de un vacío vacío, ¿ya? Entonces, no habría nada que magnetizar y entonces esto carecería de sentido. Pero matemáticamente, ¿no es cierto? Yo podría decir el vacío tiene una magnetización 0 porque no hay nada que magnetizar y tengo una relación entre B y H, donde H es un campo auxiliar que simplemente se relaciona con B a través de una constante que es mu sub 0. ¿Está claro? Sí, o sea, sería más resultado matemático. Claro, es que el campo H en el medio es un campo auxiliar, ¿no es cierto? Que no existe, digamos, el que existe realmente es B, ¿ya? El campo H, igual que el campo D, sí, que el desplazamiento eléctrico, son campos auxiliares, ¿ya? Que no tienen una, digamos, realidad física, sino que se relacionan con el campo B de una manera matemática. ¿Ya? Sino que en medios materiales, ¿no es cierto? El campo H y la magnetización adquieren más realidad física. Se puede pensar en una realidad física, ¿ya? Porque es una respuesta del medio, ¿no es cierto? La magnetización es una respuesta del medio que es real, ¿sí? Y obviamente me modifica el campo y obviamente ahí aparece un campo H, ¿no? Pero, digamos que yo al campo H no lo puedo medir solito. Sí, porque el que yo puedo y siempre lo que yo voy a tener es la respuesta de todas las corrientes. Es decir, ¿no es cierto? Yo al que voy a poder medir realmente es el campo B. Sí, esa es mi respuesta real, ¿no? Tanto dentro de la materia como fuera de la materia. Porque B es el que se relaciona, si vamos a mis ecuaciones, ¿no es cierto? B es el que se relaciona con todas las corrientes. Acá, sí. B es el que se relaciona con todas las corrientes, tanto las corrientes libres como las corrientes de magnetización. Ahora, ¿por qué es el H interesante? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un solenoide, digamos, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, un solenoide, ¿sí? Y entonces yo por aquí estoy inyectando una corriente libre, ¿sí? Y esta corriente libre, naturalmente, yo puedo coger un amperímetro y medirla. Sí, y entonces esta corriente libre, ¿no es cierto? Que va a estar, por ejemplo, aquí tengo un medio material, ¿ya? Ahí tengo un transformador, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este medio material tiene una permeabilidad muy, entonces, yo realmente lo que yo puedo medir, por otro lado de las corrientes, son las corrientes libres. Estas yo sí las puedo medir, ¿sí? Mientras que esta magnetización y este B aquí adentro, por ejemplo, acá adentro, ¿no es cierto? Yo no puedo poner, sí, caramba. Ahí adentro yo no puedo poner una sonda, ¿sí? Hmm, ¿Dónde estaba? Creo que acá. Sí, aquí adentro yo no puedo poner una sonda, ¿no? Y medir el campo B, porque estoy dentro del medio. Sí, pero lo que yo sí puedo medir es esta corriente. Entonces, como yo puedo medir esta corriente, yo voy a conocer esta corriente. Y lo que yo voy a conocer entonces es el campo H, ¿sí? A través de conocer la corriente. Entonces, este corriente tiene una realidad física que yo la puedo medir y el campo H lo puedo calcular matemáticamente, ¿sí? Y con la respuesta que tiene el medio afuera, es decir, afuera yo sí puedo medir el campo, ¿sí? Aquí en el exterior, ¿no es cierto? Yo sí puedo medir el campo. Y entonces yo ya con el campo H, ¿no es cierto? Yo ya podría intuir cuál es la magnetización midiendo este campo externo, porque este campo de aquí va a ser la superposición de todos los campos. Entonces, bueno, con toda una serie de argumentos matemáticos, yo puedo calcular esto. Y entonces,
como usualmente yo puedo medir la corriente libre, pero no puedo medir la corriente de magnetización, ¿sí? Entonces la corriente libre le relaciono con H, por eso es importante el H, ¿ya? Porque es algo que yo realmente puedo medir, ¿sí? O puedo calcular a través de la corriente libre, ¿sí? Lo mismo es en el desplazamiento eléctrico, ¿no? El desplazamiento eléctrico se puede relacionar directamente con la carga libre. Yo no puedo medir la carga ligada, la carga de polarización, esa no la puedo medir, ¿sí? Porque es un promedio macroscópico, entonces eso no puedo medirlo, ¿ya? Entonces, usualmente es por eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ¿ya? Aquí aparece una relación así, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo simplemente calcular, ¿verdad? Sí, calcular esto y entonces, ¿no es cierto? Me va a quedar esta relación, ¿ya? Me va a quedar esta relación, ¿no? Entonces simplificamos, ¿no es cierto? Simplificamos todo lo que se pueda simplificar y esto debería salir una identidad, ¿sí? Entonces obviamente, ¿no? El menos seno de teta en todo lado se va, ¿ya? Y debería salir una identidad, ¿no? Si esto es válido, ¿ya? Entonces, si esto fue válido, me debería salir, ¿no es cierto? 0 igual a 0 o una identidad, ¿ya? Entonces, lo que me queda es, si b sub 0 ya es igual, ¿no es cierto? A b sub 0 menos, ¿sí? Eh, y este b era b sub 0, no era b sub 0, ya me hice un lío. Este b de aquí era b sub 0, sí creo, ¿no? Sí era b sub 0, porque este es b sub 0. Entonces, si es que todo está bien, me debería salir una identidad. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dicen? Sí, entonces, aparentemente no se cumple, ¿no es cierto? Sí, no se cumple, ¿no? Porque aquí tenemos un 0 igual a algo diferente de 0, ¿no es cierto? Tenemos un 0 igual a menos mu sobre mu sub 0 menos 1 de b sub 0. ¿Ya? Entonces aparentemente no se cumplió y debería haberse cumplido. Ajá. Veamos si no hay un error por ahí. A ver, campo magnético 1, ¿no es cierto? Es este. Y el 2 es el uniforme más el dipolar. Ya eso está bien. A ver, se simplifica, se simplifica, se simplifica. Bueno, ya son 8:15, por cierto. Podemos terminar allí, ¿ya? Entonces, habría que verificarle. Ah, ya sé, creo que dónde está el error. A ver, la magnetización es igual a esta, ¿no es cierto? Esa está bien. Bueno, hasta aquí parece que está bien. Y hasta esta ecuación parece que está bien. Sí, esta ecuación se copia acá. Sí, esta ecuación se relaciona con esto, ¿no es cierto?
Eso está correcto. Y se reemplaza. Bueno, habría que revisarle ya. Entonces, por favor, revisen ese. Hay algo que no, que está medio raro porque debería haber salido ya. Usualmente es lo que se espera, ¿sí? Entonces, pero bueno, revísenle por favor esto. Eh, Recuerden que la prueba tenemos el día lunes, creo que habíamos quedado, ¿no es cierto? Sí, la evaluación siguiente. ¿Este lunes, profe? Claro, ya, bueno, de hecho creo que teníamos que haber tenido esta semana, pero por el carnaval, no sé, entonces en el sílabo estamos ya atrasados con la prueba y vamos a tener el día lunes, ya, puede ser el martes también. Sí, pero como les había dicho, en el sílabus están las fechas de las pruebas, entonces no es una sorpresa que ya tienen la prueba el día lunes o martes, ¿sí? Profe, ¿podría ser el martes, tal vez? Sí, podría ser el martes, por favor. Sí, no habría problema. Entonces quedamos la prueba para el día martes, ¿ok? Listo, profe, muchas Por gracias. favor, revísenle esto, sí, hay algo que está por ahí, algún pequeño error parece, porque debería salirles, ¿no? Porque si no, sí, si esto no sale, quiere decir que el supuesto, sí, es decir, básicamente, ¿no? Si esto no sale, este supuesto que la magnetización es uniforme es falso, sí, porque no se cumplen las condiciones de frontera, ¿ya? Entonces, por ahí algún pequeño error me parece, ¿sí? Simplemente estamos suponiendo, ¿no? Es un supuesto de esta forma, una magnetización uniforme, y en base a esta magnetización uniforme, sí, estamos resolviendo todo, ¿no? Ya simplemente aplicando condiciones de frontera, suponiendo aquí una magnetización uniforme, un campo magnético aquí uniforme, y aquí afuera un campo magnético dipolar superpuesto a este campo externo, ¿no? ¿Ok? Profe, Entonces, ¿y la prueba iría hasta este tema? ¿cómo? ¿La prueba va hasta este tema o hasta el anterior? O sea, La prueba va básicamente hasta lo que habíamos visto. Hasta lo que habíamos visto la semana anterior, que sería un poco de esto, ¿no? Un poco de estas cosas. Medios lineales recién entramos esta semana, pero por ejemplo ya la semana anterior vimos el ejercicio este de acá, ¿no es cierto? De una esfera magnetizada. Entonces hasta aquí sí vamos a llegar, ¿ya? Esta parte de medios dieléctricos con problemas ya más complejos, ¿no? Como estos que vamos a hacer ahora como el que hicimos ahora, el que vamos a hacer el día lunes. No, ¿no es cierto? Sí, pero hasta este campo de aquí sí, sí, hasta este ejercicio justo que hicimos la semana anterior, ¿ya? Entonces ese tipo de ejercicios, ¿no? Hasta ahí, ¿ok? ya, profe, gracias. Ok. Bueno, quedamos ahí por ahora.